Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Milenio Foros. Estamos hoy en la edición número 12 de Milenio Foros, esta nueva manera de comunicarnos que tenemos en Milenio, para discutir en esto que nosotros internamente le llamamos el queso, pero en realidad es un town hall, para discutir temas muy importantes. Hemos hablado aquí de temas de educación, de energía, de empleo, de economía. Por segunda vez tratamos temas de salud. El primero fue un foro de cáncer que hicimos también en este mismo espacio en el mes de septiembre. Y hoy, sin duda, el tema de salud lo amerita. Hoy es el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien descubrió la insulina hace 95 años. Y la razón por la cual se instauró hoy como el Día Internacional de la Diabetes. Manuel Arturo Martínez es uno de nuestros invitados. Él es, hasta hace muy poco, el presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Diabetes. Y me gustaría específicamente que nos explicaras, Manuel, ¿cuál es el rol de la Federación ante la enfermedad y cómo han detectado, qué patrón en común han detectado en los 21 centros que forman parte de esta federación que tiene poco más de 30 años? Sí, gracias por la invitación. Y la misión de la Federación Mexicana de Diabetes es educar en diabetes, es proporcionarle a las personas que padecen esta enfermedad las herramientas para que puedan prevenir y controlar la diabetes. Tenemos 21 asociaciones afiliadas a la Federación en diferentes ciudades de la República Mexicana, en donde se les da atención en cualquier tipo de complicación que puedan tener. Sí. Y bueno, pues el manejo, todos sabemos que el manejo el buen control de la diabetes es multifactorial, o sea, no es únicamente el medicamento, ni la buena alimentación, ni la actividad física. Creemos que lo más importante es que las personas conozcan la naturaleza de la diabetes, que conozcan el problema, cómo está funcionando ese padecimiento dentro de las personas. ¿Se puede tener diabetes y ser feliz? Claro que sí. Una de las grandes razones por la que decidimos hacer este debate también era para primero detectar y matar muchos mitos que hay alrededor de esto. Por eso invitamos a Rebeca López García, ella es especialista en temas de inocuidad, toxicología y legislación alimentaria, y le toca esa parte de los mitos. Me imagino que es ser tu consulta número 1. Y me quiero enfocar en uno que veo recurrentemente en el tema de diabetes. ¿Son seguros o cómo evalúan a los productos como los edulcorantes calóricos, los edulcorantes no calóricos, perdón, si son recomendables, cuál es el volumen que tengo que consumir, es bueno, es malo, stevia, aspartame, ¿qué hago? La verdad es que sí hay muchos mitos y bueno, mi tema es mucho más general, ¿no? Porque los edulcorantes no calóricos se evalúan y se aprueban para consumo de la población en general. Obviamente, cuando hablamos de esta enfermedad, pues se convierten en un tema muy importante porque de alguna manera pues son una herramienta muy útil. Todos los que se encuentran en el mercado han pasado por cientos de estudios de evaluación toxicológica antes de que siquiera se consideren para ser usados. Cuando se aprueban, una de las opiniones técnicas que se emiten es lo que se llama la ingestión diaria admisible, que es este número mágico. ¿Cuántos sobrecitos de Splenda? Exactamente, ¿cuántos sobrecitos? En realidad, cuando se determina esto, se hace con base en el estudio de los modelos que les describo, en el estudio donde no se ve ningún efecto adverso, ninguno en absoluto, se saca esa dosis. Eso quiere decir que hay estudios que se ha aumentado la dosis y se han observado efectos, para eso trabajamos los toxicólogos, pero donde no se encuentra ningún efecto, eso se divide entre un factor de seguridad de 100 y es la llamada ingestión diaria admisible. ¿Cuántos sobrecitos? Bueno, depende del peso corporal. Se calcula en miligramos por kilo de peso corporal porque así cubrimos a toda la población. Si es un niño que pesa 22 kilos y estamos pensando en aspartame, pues podría llegar a consumir, me parece que hasta 26 sobrecitos. Nadie debe consumir 26 sobrecitos de nada. Okay. Entonces, o sea, realmente están calculados con factores de seguridad muy importantes. Perfecto. Invitamos a Vanessa Ovaldo Miranda, ella es vocera de la Fundación, es de la Federación, Mexicana de Diabetes, educadora en diabetes y entre otros muchos cargos fue fundadora del Consejo Nacional de Educadores de Diabetes, porque es también toda una especialización dentro de la nutrición. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas o fundamentales que le dan a cualquier paciente para que pueda vivir una vida activa, feliz, tranquila, plena con diabetes?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros, tanto como licenciados en nutrición como educadores en diabetes, es trabajar esta parte de las falsas creencias. Específicamente con la cuestión de alimentación, hay muchos mitos, sí, que sí puedo comer frutas, que no puedo comer cierto tipo. Llegan generalmente los pacientes con restricción muy específica de frutas, 2, 3 opciones nada más. Lo mismo que no pueden comer tortilla, no pueden comer arroz. Es cierto que la función de los alimentos es independiente a cada persona. A cada persona el efecto de la comida es distinto, no podemos generalizar, pero tenemos que trabajar esa parte de las falsas creencias con relación a los alimentos para que la persona pueda pues vivir tranquilo en ese aspecto de la alimentación. Y que no sea todo restrictivo. Que no es restrictivo, de hecho. Y realmente la única cuestión que hay que cuidar en alimentos muy específicos es cuando hay insuficiencia renal. Pero fuera de eso, una persona con diabetes debe tener todo. Sí, obviamente es importante cuidar la cuestión de los azúcares refinados, ¿no? Que no nos benefician ni a los pacientes con diabetes ni a nosotros que no tenemos diabetes. Invitamos al doctor Sergio Zúñiga Guajardo, él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y es el actual jefe de Medicina Interna de la Clínica Cuauhtémoc y Famosa. Esto debe ser una cuestión cultural, esto del no apego al tratamiento. ¿Qué inercia clínica, en términos también muy recurrentes en este padecimiento, juega la relación paciente-doctor para que efectivamente esto que es para toda la vida también sea llevado en un tratamiento que no se suelte nunca? Sí, son dos términos que se utilizan mucho. La inercia clínica es un término en el cual algo tenemos que hacer y no lo hacemos en relación tanto al diagnóstico como al tratamiento de las personas con diabetes. Y esta inercia clínica se ve frecuentemente en el tratamiento de enfermedades crónicas, no nada más de la diabetes mellitus, en hipertensión arterial, en cáncer, etcétera. Y la inercia clínica tiene muchos componentes. Un componente es parte por el médico, la mayor parte de eso es falta de educación del médico, falta de apego del médico a seguir las indicaciones o las recomendaciones que nos hacen las instituciones del médico. Las instituciones de salud que nos dan guías para el tratamiento. El médico sabe que hay guías, pero no las sigue. Entonces, eso es parte de la inercia clínica. Pero parte de la inercia también es por el paciente. Y el paciente también a veces no acepta la enfermedad y eso hace que se batalle para dar el tratamiento adecuado. Falta de educación en cuanto a la enfermedad en aquellos que saben que la tienen, pero no saben cómo se debe de manejar esta enfermedad. La falta de apego o de adherencia al tratamiento es común en todos nosotros, o sea, todos... No somos amigos de los tratamientos. No somos personas que seamos muy obsesivos en seguir indicaciones, no nada más tratamiento. Hay estudios donde nos demuestran que el paciente, cuando se le da un tratamiento de un solo medicamento para la diabetes, a las 2 semanas el 80% lo está tomando, pero el 20% ya no lo toma como se indicó. A las 20 semanas menos del 50% lo sigue tomando como se indicó y al año menos del 30% lo sigue tomando como se indicó. Y estamos hablando solamente... de un tratamiento. Sí, de un solo. El paciente con diabetes puede tener 2 o 3 fármacos para la diabetes, pero aparte para la presión arterial y aparte para... O para los efectos colaterales. Y por eso la siguiente pregunta para el doctor Miguel Agustín Madero. Muchas gracias por acompañarnos. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Hay una cuestión generalizada de desconocimiento y me incluyo en ese desconocimiento. Me enteré yo ayer domingo que soy insulino dependiente y me dio un ataque y me dije, todos somos insulino dependientes. Mi pregunta era, ¿cuánto tiene que ver con la educación y cuánto están los médicos preparados para educar a los pacientes y cuánto los pacientes están preparados para educar a su entorno? Porque un paciente con diabetes en una casa cambia mucho la dinámica de todo el resto de la familia. Bien, bueno, primero muchas gracias por la invitación y sí, creo que se ha tocado un punto álgido y es el punto de la educación. De hecho, la frase que se ha repetido es que la educación no es parte del tratamiento, sino es el tratamiento mismo de la diabetes. Es muy fuerte. Si hablamos de educación, es un proceso educativo que se tiene que seguir, igual como si fuera un proceso educativo escolar, por decir, con los pacientes con diabetes, con distintas etapas. La etapa de conocimiento, la etapa de adiestramiento y la etapa de autocontrol o empoderamiento del paciente, que es lo que finalmente nos da mejores resultados. Este tipo de actividad ha recaído en profesionales de la salud de distinta estirpe, vamos a decir, de distinta extracción. Podría ser enfermería, podría ser nutrición, podría ser psicología, podría ser los mismos médicos.
y pues está desafortunadamente, yo diría, en nuestro país totalmente en pañales, a pesar de que existe ya este nivel de incidencia muchas... tan poderoso, claro. También tenemos a alguien, la verdad es que es un lujo tenerlo aquí, al doctor Carlos Aguilar Salinas. Hace 3 años él ganó el premio Máximo Ruiz por sus contribuciones al estudio de la diabetes en toda Latinoamérica. Es un especialista en medicina interna y endocrinología. Es una de las personas que más artículos, 275 artículos médicos, ha publicado sobre esta enfermedad en toda la región. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y me impactó, doctor, conocer que usted fue parte del equipo que realizó el primer escrutinio completo del genoma diseñado para identificar los genes asociados a la diabetes tipo 2 en México. Para quienes no sabemos toda su carrera, ¿cuáles fueron los hallazgos y qué parte de la incidencia tan grande que estamos viendo en México de la diabetes tiene que ver con factores genéticos? Bárbara, muchas gracias por la invitación. La epidemia de diabetes debe ser vista como una oportunidad para generar conocimiento en el mecanismo por el cual se da la diabetes, pero también sobre cómo tratarla y cómo generar nuevos modelos de atención. Nosotros nos tocó la fortuna de, con el apoyo del Instituto Carso, generar uno de los primeros estudios que no eran en población caucásica, que permitió identificar que existen 2 variantes genéticas que son específicas a la población de origen mestizo, que explican cerca del 50% del incremento de la susceptibilidad que tiene la población amerindia para tener diabetes. O sea, somos más propensos. Y este mismo hallazgo se ha visto para otras enfermedades crónicas y es resultado del proceso de selección de nuestra población, que ha resistido epidemias, infecciones y que ahora que se expone a un modelo diferente de estilo de vida, no tiene los armamentos para poderse defender de ello. Lo mismo que hicimos en diabetes, en el estudio molecular de la diabetes, debemos de hacerlo también para diseñar nuevos modelos de tratamiento. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición se creó un centro para empoderar a los pacientes conocido como CAIPADI, que los invito a que entren a la página del instituto para conocerlos. Es de libre acceso a todos a cualquier usuario, y los pacientes son entrenados para que ellos se hagan responsables de su atención. Más allá de eso, perdón. Quiere decir que entonces todos los que estamos en este foro tenemos 50% de posibilidades de desarrollar diabetes. Los indicadores clínicos para saber si uno tiene diabetes son sencillos. Si existe en la familia personas de primer grado que tienen diabetes, o si ha habido historia de diabetes gestacional, o si se tiene hipertensión o dislipidemias, es decir, colesterol o triglicéridos altos, uno está en riesgo de tener diabetes. No se requieren de este tipo de pruebas sofisticadas, estos son procedimientos de investigación. Y él le ha tocado investigar toda Latinoamérica. ¿Qué lugar ocupamos dentro de toda la región con esta enfermedad? México y Brasil son los 2 países que tienen mayor número de casos. Y México es el segundo en prevalencia de toda la región. Por encima de... Brasil tiene una prevalencia más superior, ok. Mucho de lo que planteamos un poco acá en este foro era sobre el conocimiento y sobre también la relación médico-paciente, empoderar al paciente sobre el control de su cuerpo y el control de su enfermedad que es crónica, y también sobre los mitos. Y hay un mito que es muy poderoso y que lo encontré en muchísimos estudios, y por eso le quería preguntar al doctor Miguel Madero, la insulina. ¿La insulina es buena o mala? ¿Provoca la ceguera? ¿Por qué hay tanto tabú alrededor de la insulina? Hay que partir de qué es la insulina. La insulina es una hormona que se produce en las células beta del páncreas y por lo tanto no puede ser mala. La serie de mitos que rodean al uso de la insulina es lo que en términos generales nos ha limitado la aceptación de parte de nuestros pacientes. La insulina se produce en las células beta y cuando nosotros la administramos a algún paciente se administra debajo de la piel en alguna parte del cuerpo que no es el mismo sitio donde anatómicamente se produce la insulina, y esto hace que no reproduzca en forma idéntica lo que fisiológicamente sucede. Si a esto le agregamos que la insulina normalmente responde a los estímulos de alimentos, de estrés, de distintas condiciones, pues nos tenemos que ir adaptando a esto, y esto hace que no sea un tratamiento perfecto, pero hoy por hoy la insulina es más efectivo. Es un tratamiento extraordinariamente efectivo. Parte de los mitos que hay es que existen pacientes que requieren y los que no requieren insulina. Realmente todos los pacientes con diabetes en algún momento de su vida requerirán insulina.
Los que tienen diabetes tipo 1 lo requerirán desde el inicio de su enfermedad y los que tienen diabetes tipo 2 en algún momento más adelante lo requerirán. Riesgos del uso de eso de que provoca insulina, ceguera y esas cosas que uno lee en internet. definitivamente que no. Existieron mitos alrededor de esto. Actualmente se sabe que el uso más a largo plazo de la insulina más bien previene los efectos sobre el deterioro visual, más que incrementarlo. Ahora, lo que sí puede llegar a suceder es que un paciente con diabetes tipo 2 empieza a utilizar insulina en el momento en que esas complicaciones ya se han desarrollado y es más fácil echarle la culpa a la insulina recientemente agregada a una enfermedad crónica que generó el daño. Y hablando de esto de los mitos, recién un poco Rebeca lo decía lateralmente, pero me imagino que le habrán preguntado muchas veces, ¿le doy o no a mis niños Splenda, Stevia? ¿No le estoy arruinando la vida? ¿Estas cosas artificiales funcionan o no? ¿Cuál es la cosa más insólita que te han preguntado alrededor de eso? Yo creo que el principal mito que hay que desbancar es que no son polvos mágicos. No sirven como tratamiento, no sirven para bajar de peso, ni sirven más que para sustituir sabores dulces. Para sustituir sabores dulces en muchos alimentos y están evaluados para su uso en toda la población. O sea, están evaluados con factores de seguridad, siempre tomando en cuenta la población o el individuo de la población más sensible. ¿Quién sería un individuo de la población más sensible? Un niño diabético, ¿no? Ahora, son útiles para el apego al tratamiento, ¿no? Porque pues nos brindan opciones de disfrutar los sabores dulces, que al final nos gustan los sabores dulces, ¿no? Entonces, nos brindan los sabores dulces sin el impacto fisiológico y el impacto energético que tienen los azúcares simples, ¿no? Para eso sirven siempre y cuando estén combinados de la alimentación adecuada, el tratamiento médico adecuado, la actividad física adecuada, ¿no? Están evaluados para la población completa, no sirven como tratamiento, sirven para saber dulces y endulzarnos un poquito más la vida. Y un poco volviendo a este tema de los mitos y demás, leíamos recién de que en internet y en estos sitios, sobre todo de información rápida, veloz y poco formada, aparece el hecho de que como es diabético no puede comer chocolate, como es diabético no puede comer papas fritas, como soy diabético no voy a poder comer nunca más un helado. ¿Es así? ¿Cuáles son los principales miedos con los que llegan las personas que tienen diabetes o las personas que preparas para ser educadoras de diabetes? Bien, yo no diría que es verdadero o falso al 100%, tiene que ver con las preparaciones, ¿no?, de los alimentos, las cantidades obviamente. Entonces también hablar de cosas prohibidas no sirve. Si yo al paciente le digo, el día de mañana, a partir de mañana ya no vas a comer papas fritas o ya no vas a tomar refresco, cualquier otro tipo de alimento. Se va a desapegar al tratamiento. Se va a desapegar al tratamiento, que en sí también el apego al tratamiento nutricional es difícil. Entonces aquí es cuestión de negociar también con el paciente, que es parte de la función que hacemos como educadores en diabetes, para decir, bueno, si no vas a comes papas fritas diario, entonces esta primera semana cómela 3 veces por semana y la que sigue 2 veces por semana, y la idea es erradicar ese mal hábito, ¿no? El hecho, y está estudiado también, que hablar de cosas prohibidas o alimentos prohibidos no sirve. O sea, favorece más el consumo de esos alimentos prohibidos si yo toco esa palabra. Entonces es más bien cuestión de negociar. Obviamente también está el apoyo de los edulcorantes no calóricos en productos dulces, en chocolates, en caramelos, ¿no? Pero tampoco hay tantas opciones, ¿no?, que tengan esta dualidad, que pueda elegir la entera o la en light. México, en productos nacionales no, pero sí están llegando cada vez productos de índole internacional, pero igual hay que educar al paciente, porque si elige comerse un chocolate, por ejemplo, que tiene la versión normal 100 calorías, y la versión light tiene 70 calorías, puedes decirle, comete solo uno light, porque si tú te comes 2 light, pues mejor era comerse el chocolate normal, ¿no? Ya se pasó, ya no tuvo beneficio. Entonces es importante tocar ese tema también sobre los sustitutos, productos light, ¿no?, que usan sustitutos no calóricos, porque suele pasar este efecto de sobrecompensación, ¿no?, que no nos beneficia tampoco. No, y también me imagino educar al paciente a reconocer los síntomas, a reconocer claro, qué hacer sí. en los momentos en que está con la desesperación del tengo que comer algo con azúcar, qué hacer, o
O si de repente fui a una comilona, ¿qué tengo que hacer después? O me tengo que ir al gimnasio, corro 80 kilómetros. ¿Qué viene después? Podemos manejar un esquema de colaciones, aunque sí es Ajá. importante decir que las colaciones no son necesariamente obligadas para todas las personas con diabetes. Va de la mano también con las cifras de glucosa que esté manejando o los síntomas relacionados con bajas o altas de glucosa para ver si aplica un hecho de una colación. Para quitar esa ansiedad. Muchas veces también la ansiedad va de la mano con ayunos prolongados, ¿no? Entonces también ajustar esa parte de los horarios en los alimentos para que no surja esa ansiedad por comer. Y me encanta porque hasta ahora hemos tocado un montón de temas que no tienen nada que ver con los 2.000 millones de dólares de allí del IMSS ni de la Secretaría de Salud. Manuel Arturo, cuando le tocó ser presidente de la federación, me imagino que viajó por muchos países en congresos, en eventos. ¿Hay algún país que haya o que sea un excelente ejemplo para fusilarnos de buen manejo de la diabetes, de buen control? A ver. Mira, afortunadamente la mayoría de los modelos de atención médica en diabetes son similares en todo el mundo. O sea, son los factores que se tienen que manejar, el medicamento, la dieta adecuada, la actividad física. Los que han tenido más éxito, desgraciadamente, son los países con menos población, pero con más presupuesto en salud. Y son los países que están en el norte de Europa y en el sur de Oceanía. Países desarrollados, lógicamente, porque hay acceso a todos los medicamentos, hay acceso a terapias motivacionales y toda la educación integral que manejaba ahorita el doctor Madero. Y han tenido mucho éxito porque han puesto al paciente en el centro del modelo de atención. También como responsabilidad como propia. Responsabilidad no propia, sí. Pedirle todo al Estado. Este es un autocontrol, un automanejo que debemos de tener de la diabetes. Al principio me oyeron decir que las personas que vivimos con diabetes, o sea, yo vivo con diabetes y no tengo diabetes, porque mi hijo tiene diabetes. Y tuvimos que aprender en la casa a que la diabetes estaba en la casa para que mi hijo pudiera tener las herramientas para que pueda vivir una vida sana, saludable y verla como es, tal cual. ¿Les cambió la vida a todos? No nos cambió la vida a todos porque afortunadamente hemos tenido una vida saludable dentro de lo que cabe. Afortunadamente, gracias a Dios, hemos tenido los recursos para poder afrontar el problema, porque ese es otro problema también, cuando no hay recursos económicos, claro. Pues ¿cómo le haces? Apenas necesitas para comer. Entonces el apoyo que necesitan los familiares es muy importante. Y eso no lo hemos hablado aquí también, ¿no? Pero es como que en la consulta se habla de la parte médica, de la parte de la dieta, del apego, pero de la parte psicológica, ¿es parte del diálogo con el médico paciente o no? Sí, también. Sí. Dentro de lo que uno debe de hacer cuando está en consulta con el paciente es educarlo, y parte de la educación, lo que acaba de decir el doctor Aguilar, es saber cómo manejar las situaciones de estrés, que definitivamente en las situaciones de estrés se puede subir la glucosa en sangre porque se liberan hormonas que así lo hacen. Es investigar si no tiene un trastorno que requiera de manejo por un personal profesional de psicología o de psiquiatría para poder que esa persona pueda mejorar su educación en forma global y por lo tanto su tratamiento. Y eso lo debe hacer uno en la consulta. En cada consulta, aparte de la exploración física y todo, tiene uno que tocar esa parte psicológica. Hay varios tipos de diabetes, pero podríamos centrar nuestra atención para lo que el público más le interesa en estos dos tipos de diabetes. Tipo 1 es una diabetes en donde la falla fundamental está en que las células beta encargadas de producir insulina dejan de producirlo. En su gran mayoría es debido a la producción de autoanticuerpos que agreden a las células beta, hacen que éstas se pierdan y el individuo deja de producir insulina. Es más común que ocurra en edades jóvenes, en la edad infantil y en la juvenil, no es exclusivo de estas edades y requieren insulina prácticamente desde el inicio del manejo. La diabetes tipo 2, por contrario, es una diabetes que se va desarrollando más lentamente a lo largo de los años, en donde sí hay una afección de las células encargadas de producir insulina, pero como consecuencia de una serie de factores que la agreden. Fundamentalmente una mayor exigencia de producción de insulina debido a un fenómeno llamado resistencia a la insulina que se genera con distintos elementos como la obesidad, inflamación crónica, posiblemente algunos de los tóxicos del ambiente
y todo esto va haciendo que se requiera mayor cantidad de insulina, que finalmente va haciendo que el páncreas deja de producir la insulina en la mayor cantidad que se requiere y empieza entonces a experimentarse falla en la producción. Y esto se presenta fundamentalmente en adultos de mayor edad. Ahora lo estamos viendo más en niños porque esos mismos factores se están presentando en la infancia y se pueden controlar con fármacos, no necesariamente con insulina, pero como dije hace un momento, podrían requerir insulina en algún momento de la vida. Yo sí me quiero quedar con una frase que me sirvió mucho, que es la de, si no quieres tener diabetes, vive como si la tuvieras, o sea, ponte a dietas, ejercicio, los 60 sobrecitos y todo, pero sí creo que es fundamental el empoderamiento de las personas y el autocontrol, entender que uno tiene un padecimiento, que no es un diabético, sino que tiene diabetes, cambiar también la manera en que uno habla sobre la enfermedad, no es lo mismo tener que ser, eso lo sabe perfecto Landeros también. Muchas gracias a todos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este panel y le damos lugar al siguiente panel. Buenas noches, este ya es el segundo panel del Foro sobre Diabetes de Milenio y vamos a conversar aquí sobre dieta, ejercicio y la ayuda de la tecnología a la hora del tratamiento y la prevención de la enfermedad. Esto es una enfermedad que tiene varios elementos personales para mí porque tengo un sobrinito cuya 12 años de vida han sido 6 de ellos bajo diabetes tipo 1 que mencionaba hace un momento. Y hablamos de un atleta, un gran estudiante, un músico, hace una vida absolutamente plena, ¿no? Entonces, con la ayuda de la tecnología, con la ayuda de su familia, con la ayuda de mejores hábitos. Y le quería preguntar a Almudena Suárez, directora de Asuntos Corporativos de Lilly para México, Latinoamérica y el Caribe, Lilly siendo una de las empresas pioneras en el desarrollo de este tratamiento. ¿Cuál es el papel de una empresa como Lilly y de las empresas farmacéuticas en general en el desarrollo y la innovación en el tratamiento de ambos tipos de diabetes? Gracias. Pues bueno, Lilly es una empresa que tiene 140 años y de esos 140 años, más de 90 comprometidos con la lucha contra la diabetes. Y de hecho, todo empezó como parte de una colaboración con la Universidad de Toronto. Cuando descubren la insulina, se tiene que llevar ese descubrimiento al paciente. Entonces, Lilly colabora con la universidad para poder producir por primera vez a gran escala la insulina y poderla hacer llegar a esos pacientes. Y estos 90 años o más de 90 años ha sido una serie de colaboraciones tanto en las áreas comerciales como en las áreas no comerciales, para seguir avanzando en esta lucha, ¿no? Como bien decían, es multifactorial, hay muchas necesidades de tener abordajes distintos, además del clínico, y Lilly se ha caracterizado por generar alianzas, colaboración, ¿no? Y ahora que la diabetes ha sido... se ha hecho un llamado a una emergencia epidemiológica al respecto, pues es un espacio perfecto para que haya más y más colaboraciones de los distintos sectores. Tengo aquí a la doctora Almudena Suárez, perdón, estaba repitiendo nombres, Ya soy a la doctora. doctora María Cecilia Ansaldo, que es coordinadora clínica de Educación e Investigación del Instituto Mexicano de Seguro Social en Tijuana, ¿no? Y me comentaba usted fuera de cámara que sí hay algún tipo de estadística, o sea, algún tipo de incidencia sobre la gente que tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Y también me gustaría que me hablara un poco sobre este programa del que me hablaba Dulce Wireless Tijuana para el control y medición de la diabetes. Por supuesto que sí. Y empezaría con la primera parte. Sí hay estadísticas sobre las personas que viven con diabetes tipo 1.
así como también estadísticas sobre diabetes tipo 2. Lo que pasa es que la epidemia se ha desbordado con diabetes tipo 2. Pero eso no quiere decir que no se esté dando la importancia al tratamiento y al manejo integral de las personas que viven con diabetes tipo 1. Estamos conscientes de ello y, por supuesto, cada institución y, bueno, la Secretaría de Salud que concentra todos estos datos a nivel nacional, por supuesto que hay muchos datos sobre diabetes tipo 1. Eso es para como un comentario, para que se vea pues que la diabetes no es que sea nada más la diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional. Cada entidad, cada tipo de diabetes tiene su parte y es una parte muy importante y una no le quita la importancia a la otra. Yo creo que ese es un aspecto que sí me gustaría enfatizar. Por otra parte, pues llegamos a la conclusión de que la diabetes pues es una situación de seguridad nacional. Es todo esto que estuvimos hablando, por la numeralia que hay, por la alta prevalencia y la incidencia, por las características de nuestro país, por las características sociales de nuestra población. Entonces hay que abordar al paciente pues de una manera multidisciplinaria. El programa que se desarrolló en Tijuana es una colaboración binacional. Allí no hay muros, ¿verdad? Para la colaboración no hay muros físicos, es precisamente el que se sienten personas que vean que tienen problemas en común y que una frontera no divide a las personas con diabetes. Al contrario, nos convocó, entonces elaboramos este programa para atención integral al paciente con diabetes mellitus tipo 2, en donde el pilar es educación, pero esa educación se le añadieron componentes tecnológicos. Tenemos a continuación al doctor Armando Arredondo, investigador titular del Instituto Nacional de Salud Pública de México. ¿Qué tipo de diferencias y qué tipo de tendencias se pueden detectar en México y en el resto de los países de América Latina y en Norteamérica también, que hacen diferencia acerca de la incidencia de diabetes en México y esos otros países? Bueno, primero que nada, si nos comparamos con los países de América Latina, México y Brasil son los países que tienen la mayor carga epidemiológica. Si nos comparamos con Norteamérica, México estaría en segundo lugar comparando con Estados Unidos y Canadá en tercer lugar en términos epidemiológicos, pero en términos económicos, México está dentro del top 10 también. Brasil y Estados Unidos básicamente son de los países de América que están dentro del top 10 de mayor carga económica. Y al interior de cada país hay diferencias entre cada una de las diferentes instituciones, dependiendo de cómo cada país ha conformado un sistema de salud único o un sistema de salud conformado por diferentes instituciones, pero básicamente esa sería la comparación y los datos. Y entiendo, Ricardo Corral es director de ciencias de datos de una empresa llamada Sugestic, y entiendo que ustedes están trabajando en un tema de análisis de datos e inteligencia artificial aplicable a temas de salud. ¿Cómo pueden este tipo de sistemas aplicarse a la salud y en términos escalables sobre todo? Sí, pues uno de los usos principales de la tecnología es codificar el conocimiento existente que viene de estudios médicos, clínicos, científicos, sintetizarlos y devolverlos al usuario final, a las personas, de una forma predigerida, en forma de sugerencias concisas sobre qué hacer, en qué momento, porque normalmente este es un rol del médico, del nutriólogo, sintetizar todo lo que se sabe acerca del tema y dárselo al paciente. Entonces, en ese sentido, la tecnología puede hacer este rol y convertirse en un médico, en un nutriólogo virtual, personalizado, altamente personalizado, de manera que el usuario final no tiene realmente que entender el porqué, no tiene que contar él mismo con todo ese conocimiento. Y eso tiene que ver con el tema de educación que se mencionaba antes. No hace falta que sepas, o sea, no digo que esté mal saber y entender tu condición, pero gracias a la tecnología no es necesario para poder llevar una buena vida. Okay. Tenemos al doctor Valentín Sánchez, endocrinólogo del Hospital General de México y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología.
¿cuál es la influencia de la dieta mexicana en la incidencia de diabetes y de los hábitos del mexicano en general en la incidencia de diabetes en el país? ¿Y cómo puede usarse esos mismos marcadores culturales para ayudar a prevenirla? Primero quiero aclarar que diabetes, específicamente diabetes mellitus tipo 2, que es a la que me voy a centrar porque es la más frecuente, es una enfermedad que se considera una enfermedad compleja. ¿A qué se refiere con enfermedad compleja? Que es una enfermedad multifactorial. Si bien hay dos factores que son muy importantes, y uno de estos es el aspecto genético. Ya se ha hablado que nosotros, por ser mexicanos o el hecho de ser latinos, entramos en ese grupo de riesgo para tener diabetes. Entonces ya tenemos el principal factor, que es el factor más importante. Entonces ahora requerimos un disparador para ese factor genético. Y ese disparador es obesidad. Y entonces tendríamos que analizar que, bueno, México tiene dos problemas de salud, el de diabetes y el de obesidad. ¿Qué factores contribuyen a que un sujeto tenga obesidad? También es una enfermedad compleja y también es multifactorial, pero el plan de alimentación tiene mucho que ver. Porque si bien para la ganancia de peso tiene que existir, en términos generales o simplistas podríamos decir, un desequilibrio entre el aporte y el gasto energético. Y existen cambios en cuanto a la alimentación. No es la alimentación tradicional que habitualmente tiene el mexicano. ¿Por qué? Porque se ve influido por diferentes factores. Dentro de estos factores están el desarrollo económico, está el mayor acceso a vías de comunicación, vías de transporte, y entonces cada vez la gente tiene mayor acceso a alimentos que tienen un alto contenido de carbohidratos. Eso es por una parte, pero también hay menor actividad física. De tal manera que entonces esta parte del equilibrio se empieza a perder. ¿Cuáles son las estrategias que se podrían hacer? Yo creo que existen diferentes planes que se han llevado a cabo tanto por la Secretaría de Salud como por el sector de educación pública. Algunas de estas estrategias han sido, por ejemplo, ubicar bebedores en las escuelas o tratar de incrementar actividad física. ¿Qué parte sería importante? La educación, enseñar a leer también etiquetas, tanto al paciente que es diabético como a aquel paciente que no lo es. Porque por una parte me podría yo centrar al aspecto de qué tiene que hacer el paciente con diabetes, pero también hay que centrarnos al aspecto de prevención. Correcto. Y bueno, el último panelista que tenemos para esta primera ronda es Ricardo Mójica. Ricardo es el director ejecutivo de la Fundación Carlos Slim y bueno, todos conocemos, o muchos conocemos el trabajo que ha hecho la Fundación en muchos aspectos de salud, pero Ricardo nos quería describir estos módulos de medición integral para el diagnóstico oportuno o MIDO, para la detección oportuna. Muchísimas gracias ante todo por la invitación. Quisiera compartir empezando por la idea, retomar uno de los puntos que se hablaba en el panel anterior, que es cuáles son los mejores modelos que hay a nivel internacional para el tratamiento de la diabetes. Nosotros desde Fundación Carlos Slim lo que hemos hecho es buscar toda esta evidencia internacional, cómo conjuntarla, empaquetarla en un modelo de atención con distintos elementos, en donde uno de ellos importante sea la tecnología. La tecnología por sí sola creemos que es muy limitada para el manejo, la prevención de la diabetes o cualquier enfermedad crónica, tiene que venir dentro de todo un modelo. A este modelo lo hemos llamado K-Salud, tiene distintos componentes, la prevención, el seguimiento, temas de educación para el equipo médico que va a dar la atención, control de medicamentos, etcétera. Pero uno de el principal punto por donde empieza todo el circuito alrededor de cómo tratar el tema es este diagnóstico. Y ahí es donde tenemos los módulos MIDO. Los módulos MIDO es realizar pruebas de manera simultánea para poder detectar situación en obesidad, en hipertensión, dislipidemia y diabetes. En 9 minutos pasa uno por un módulo MIDO que hoy en día están distribuidos en más de 150 centros de salud de todo el país. Hay inclusive en estaciones del metro de la Ciudad de México, en múltiples lugares, por donde han pasado ya más de 500,000 de mexicanos para conocer su situación en cada uno de estos padecimientos. Me sorprendió un poco ver todas estas aplicaciones, todos estos desarrollos de Big Data que lo llaman, porque la verdad cuando hablamos de monitoreo de diabetes yo me venía un poco con la idea de uno de estos brazaletes de actividad física, ¿no? Pero nos contaba usted un poco de
de la aplicación que tienen y del programa que tienen? ¿Cómo funciona? Entiendo que tiene un elemento de tecnología. Así es, tiene elementos de tecnología. El pilar es la educación. No quiero yo entrar aquí en controversia con el panel, pero definitivamente a las personas que viven con diabetes tenemos que educarlas, porque el hecho de decirles qué es lo que tienen que hacer, son modelos que no favorecen el buen control. El paternalismo no da cabida a un buen control en el paciente con diabetes. Entonces lo que tenemos que hacer es empoderarlo para que sea autoeficaz en el manejo de su enfermedad. Entonces desarrollamos un programa educativo. Este programa educativo consta de 10 sesiones. En estas 10 sesiones se aborda desde aspectos de qué es la enfermedad, los mitos con respecto al tratamiento, sobre todo con insulina. Dedicamos toda una clase a los mitos porque sabemos que es un componente muy importante para ese control. Abordamos lectura de etiquetas, conteo de carbohidratos, en fin, son 10 clases. Tuvimos un grupo control que iban 100 pacientes que iban a tratamiento de control de diabetes a la unidad de medicina familiar número 27, que se hace todo lo que se hace con cualquier paciente, que van a sus clases, que van a control mensual con su médico familiar, y pues, es el manejo estándar. Otro grupo hicimos de otros 100 pacientes en donde a ellos les dimos esta capacitación en su enfermedad, con esas 10 clases. Y un tercer grupo que fue la misma capacitación de educación, pero le añadimos tecnología. Entonces se capacitó al personal de salud, a médicos y también a personal de enfermería. Entonces tienes un grupo perfectamente capacitado, tanto de pacientes como de personal de salud, todos centrados en lo que requiere nuestro paciente. Y empezaron, pues cada grupo, ¿verdad? Empezaron las intervenciones, les dimos seguimiento a 10 meses, al inicio todos estaban en descontrol y al finalizar los 10 meses, los dos grupos con intervención, hubo una diferencia significativa con el grupo control. Entre educación y tecnología también hubo diferencias, aunque no alcanzó a ser significativo, había que correrlo más tiempo. Pero con el grupo con tecnología bajó 3 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada. Y por cada porcentaje de hemoglobina glucosilada que disminuye el paciente, disminuye el riesgo de complicaciones crónicas. Y eso estamos hablando de un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y también me imagino que puede tener un impacto en el costo para el Sistema de Salud Integral de México. Doctora Redondo, un poco la prevención contra el tratamiento y cómo puede este tipo de aplicaciones, este tipo de programas mejorar la calidad de vida al tiempo que reduce el costo nacional del tratamiento de la diabetes. Bueno, puede mejorar de manera muy importante con un control de costos. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema de salud que controlara de manera importante la detección y la prevención de los pacientes con diabetes, evidentemente el costo sería mucho menor, sobre todo si se pueden evitar también las complicaciones ya una vez que está diagnosticado el paciente con diabetes. Los estudios que tenemos nosotros en el Instituto Nacional de Salud Pública nos dejan ver en este momento que para una medición que hicimos en el 2015, varios estados del país pudieran ahorrar el 70% de lo que están gastando actualmente en el manejo de la diabetes. Quiere decir que de cada 100 pesos que se están gastando en diabetes en los sistemas estatales de salud y a nivel nacional, entre un rango de 4 a 7 pesos se podrían ahorrar. Creo que no hemos tomado la alianza que requerimos en términos de gobierno, sociedad civil, sistema de salud, poder legislativo, empresarios también. Los empresarios tenemos que invitarlos porque la carga económica atribuible a la discapacidad que genera la diabetes es un reto muy importante y supera, de hecho, valga la pena decirlo, supera el costo directo per se de la diabetes. Es más lo que cuesta el daño que genera la diabetes que lo que cuesta tratar la diabetes. Mencionabas tú antes también, dentro del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, ustedes tienen varios indicadores. Uno de ellos se refiere precisamente a la capacidad de mejora que tiene el sistema médico mexicano a la hora de tratar la diabetes. Era el índice
De calidad de la atención del paciente diabético. Y me mostrabas una cifra muy interesante. Entonces, no sé si puedes discutir un poco sobre esa cifra que encontraban. Con todo gusto. Como uno de los sistemas y de los elementos de este modelo que tenemos en la Fundación, se generó esta alianza con la Secretaría de Salud y con las Secretarías de Salud estatales. Han sido realmente amables en tenernos confianza para poder trabajar con ellos. Y tenemos ahora un sistema en donde están registrados más de 1 millón de pacientes con diabetes. Y a partir de la información de estos pacientes, generamos un índice de calidad de la atención que se le está dando a estos pacientes. Entonces, utilizando un conglomerado de aproximadamente 50 variables, lo que podemos ver es a nivel de cada centro de salud del país, cuál es la calidad de la atención que se le está dando a los pacientes con diabetes. Entonces, en las pantallas pueden ver en un sistema en donde el índice está hecho en un ranking con estrellas, como se hace hoy en día la calificación de muchos servicios, muchos bienes y servicios, y podemos ver que a nivel nacional, desafortunadamente estamos en una calificación de 59 sobre 100, sobre la calidad de atención que se está dando en estos centros de salud. Inclusive, uno de los elementos del índice tiene que ver con la retención del paciente. Un paciente con una enfermedad crónica tiene que estar constantemente, sistemáticamente, acudiendo a su centro de salud. Entonces, ahí podemos ver 3 grandes subíndices. El primero es la retención del paciente, en donde estamos en 60, pasando de panzazo, en donde hay muchos pacientes que no regresan a los centros de salud por alguna razón. Tal vez no hubo los medicamentos, tal vez no hubo la atención adecuada, infinitas razones por las cuales no regresan o porque hay un problema de apego al tratamiento. ¿Cuál es, Almudena, el papel que tienen empresas farmacéuticas y el sector privado en general en colaborar con el sistema de salud a la hora de la prevención y el tratamiento y de encontrar nuevas estrategias? Lili tiene algo que se llama el NCD Partnership, que tiene algunos años funcionando en México. ¿Nos puedes hablar un poco de qué hacen? Bueno, como bien mencionaba antes, las alianzas son cruciales. Este es un problema que sobrepasa a personas, sobrepasa a instituciones, sobrepasa a gobiernos, sobrepasa a países, ¿no? Y todos los que estamos involucrados tenemos que colaborar, formar alianzas y tratar de avanzar en el combate, ¿no? El NCD Partnership es un programa o la Alianza por las Enfermedades Crónicas, como la hemos bautizado en español. Es un programa global de salud de Lili, que opera en 4 países actualmente, próximamente en 7. México es uno de ellos. Y en el caso de México tenemos una alianza con Fundación Carlos Slim, apoyando el modelo que acaban de ver, el modelo de Casalud. Y a lo largo de 5 años hemos apoyado a que todas las intervenciones que ellos están haciendo cuenten con un componente de evaluación externa, porque esta evaluación externa les permite tener información que permite mejorar el modelo sobre la marcha, que permite construir mejores indicadores. De hecho, la idea del programa es eso, ¿no? Es que se comparte información sólida de los distintos modelos que se están explorando alrededor del mundo y que esta información permita mejorarlos, ¿no? Porque no hay, si bien hay muchos modelos abordando el problema, no hay ninguno que sea la solución absoluta. Hablábamos de prediabetes también y quizás de ese ventana de oportunidad para tratar antes de que las condiciones de los pacientes empeoren. Y me gustaría ver un poco, doctor Sánchez, cuál es el impacto que usted ve y que ve la comunidad médica en el diagnóstico temprano y qué tan común es en México cuando sabemos que no es mucho la costumbre de los mexicanos ir al doctor, sino tratarse en casa. Ok, es una pregunta muy interesante porque el hacer detección temprana en un paciente
o el hacer detección temprana de diabetes tipo 2 es algo que va a tener mucho impacto en las complicaciones microvasculares. Cuando se hace en el momento de hacer diagnóstico de diabetes tipo 2, alrededor del 12% de los diabéticos ya tienen complicaciones de retinopatía diabética. Hay un buen porcentaje que ya tienen nefropatía diabética, otro porcentaje que ya tienen neuropatía diabética. ¿Eso qué quiere decir? Que en el momento en que estamos haciendo diagnósticos, estamos haciendo diagnósticos muy tardíos. Hace unos años íbamos a investigar un fármaco y la idea era que entraran pacientes diabéticos tipo 2 de reciente diagnóstico con una hemoglobina glicada entre 7 y 10. Y dijimos, es muy sencillo. Entonces empezamos a captar pacientes y fue bastante complejo porque la mayoría de los pacientes llegaban con hemoglobinas glicadas de 15, lo cual quiere decir que se está retrasando mucho el diagnóstico. ¿Qué tendríamos que hacer? Hay ya factores bien identificados de a qué paciente tendríamos que hacerle una prueba de un screening, es decir, una determinación de glucosa, independientemente de cuál sea la razón por la cual el paciente acude a un servicio de salud, ya sea que acudió por una faringitis, por lo que sea. Nosotros tenemos que buscar intencionadamente alteración en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Por qué? ¿Cuáles son estos factores? Primero es grupo étnico, y entonces si nos vamos a grupo étnico, pues todos estamos en ese factor. Luego me gustaría preguntar, por ejemplo, quién de aquí del panel tiene familiares de primer grado con diabetes. Y si les pido que levanten la mano, un buen porcentaje, y entonces ya tenemos 2 factores de riesgo. Si decimos qué pacientes tienen sobrepeso, que tienen obesidad o un índice de masa corporal mayor a 25, pues si somos el primer lugar en obesidad, pues seguramente un buen porcentaje. Entonces a eso le vamos agregando factores de riesgo: hipertensión, dislipidemia, antecedente de productos macrosómicos, ovario poliquístico. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente a toda la población tendríamos que hacerle determinación de glucosa en ayuno de una manera intencionada. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros abordamos de una manera adecuada este grupo de pacientes, podemos retrasar la progresión a diabetes. ¿Cómo es la forma de tratarlo? Modificaciones en el estilo de vida. Hay muchos estudios que han demostrado precisamente, uno de estos estudios fue el de programa de prevención en diabetes, en el cual se retrasaba la progresión hasta en un 58% simplemente con poner un plan de alimentación balanceado e incrementar actividad física. Y el otro sería tratamiento farmacológico. Hay diferentes estrategias y una de estas, o las más estudiadas, es el tratamiento con metformina. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Vamos a dar un aplauso a nuestro panel, por favor.